Pero ¿cómo estáis, mis chavales y mis chavalas? Vamos a ver en este vídeo esos problemillas que os rayan a más de uno y que entran dentro de lo que se llama la famosa optimización. ¿Y qué es esto de optimización? Pues tampoco os voy a estar aquí 200 horas explicando qué es, pero vamos, simplemente es una rama muy amplia de las mates que consiste en maximizar o minimizar cosas. Cosas que vienen representadas, en vuestro caso, por funciones. Ya está. Si os fijáis, en todos los problemas que hemos hecho hasta ahora podemos hacer todo de forma mecánica, ¿vale? Es decir, independientemente de que el profesor nos quiera tocar un poco los cataplines y nos ponga funciones más o menos complejas, podemos seguir una serie de pasitos que hemos visto en estos vídeos y ya está. Pero claro, el problema de la optimización es que los problemas no son mecánicos, ¿vale? Porque claro, hay infinitos problemas. No obstante, os voy a dar algunos pasitos y ayudas para que al menos no os caguéis por las patas abajo y podáis ir a por esos problemas como bestias, ¿vale? Vamos a dejarnos de tanto bla 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 y pongámonos a ver ejercicios directamente y veréis cómo en todos seguimos más o menos los mismos pasos. Vale chicos, vamos con este primer ejercicio, en el que nos piden calcular el área máxima que puede tener un triángulo rectángulo tal que la suma de sus catetos sea 4 centímetros. Hay muchos ejercicios, ¿vale? Que son mucho de geometría, ¿vale? De figuras en el plano, de área, de volúmenes, en fin. Vamos a hacer algunos como estos porque estos son los más sencillitos, ¿vale? El primer paso siempre, chicos, es señalar y tener ya en la cabecita qué es lo que queremos maximizar o minimizar. O sea, me la repampinfla el resto del enunciado. Como si queréis no leer el enunciado y señalar directamente qué es lo que queréis que sea máximo o mínimo. En este caso nos piden maximizar y lo que nos piden que sea máximo es el área. Así que paso 1, hecho. Complicadito, ¿eh? Simplemente señalar lo que queremos maximizar o minimizar. En el paso 2 lo que sí que vamos a hacer va a ser ya leer el enunciado, ¿vale? Porque sí, ya sabemos que nos piden que el área sea máxima, pero ¿de qué? Entonces, pues bueno, nos dicen que es de un triángulo rectángulo, tal que la suma de los catetos sea 4. Entonces, yo lo que recomiendo siempre es hacer un pequeño dibujito. Entonces nos están diciendo que sea un triángulo rectángulo. Chachipiruli. Una vez hecho el dibujito, pues hay que poner nombre a las cosas. Entonces, en un triángulo rectángulo, chicos, lo más sencillo es llamar a la base X y a la altura Y, ¿vale? Que son justo los catetos, que además precisamente en el enunciado nos están hablando de los catetos, pero bueno, eso ya iremos más tarde. Cuando tengamos ejercicios de rectángulos, pues obviamente llamaremos X e Y pues a la base y a la altura. Es decir, es más o menos sencillo llamar qué a qué. ¿Y por qué puñetas os hemos hecho señalar lo de qué es máximo, qué es mínimo y luego el dibujito? Vale, pues una vez que tengamos en nuestra cabecita que queremos maximizar y minimizar y una vez nos hayamos hecho nuestro dibujito y hayamos llamado a las cosas como hay que llamarlas, tenemos que calcular el área máxima de nuestro dibujo. ¿Y cuál es el área máxima de nuestro dibujo? Pues en este caso es muy sencillo. El área es igual a la base por la altura partido de 2. Repaso, chicos. Señalar lo que queremos maximizar o minimizar. Hacernos un dibujito a partir del enunciado y llamar a cada cosa por su nombre. Y luego escribir lo que me han dicho que sea máximo o mínimo en función de las letritas que hayamos empleado en el dibujito. Fácil. ¿Y cuál es el problema de esto? Pues el problema, chicos, es que en el área, si os fijáis, intervienen dos letras, la X y la Y. En otros ejercicios puede que haya hasta 3 letras, en fin. Pero no os preocupéis. La movida es que tenéis varias letras en vuestra funcioncita, ¿no? En vuestra fórmula. Y a menos de que hagáis carreras superiores, lo siento mucho, pero no sabéis hacer máximos y mínimos de funciones de varias variables, que los hay, por cierto. ¿Y qué hay que hacer entonces? Pues en algún lado del enunciado nos tenemos que sacar una ecuación que me relaciona las letras que intervienen, en este caso, en el área. ¿Y qué me están diciendo? Pues que la suma de los catetos sea 4. Es decir, x más y tiene que ser 4. ¿Y qué hay que hacer? Pues lo único que hay que hacer es despejar la letra que nos dé la gana de la ecuación esta y sustituirla aquí. ¿Cuál queréis despejar? Pues por ejemplo la y. Y es igual a 4 menos x. Y esto lo enchufamos aquí. ¿De acuerdo? Entonces nuestro área será igual a x por 4
menos x partido de 2. Pues esto es lo complicado, chicos, porque una vez que tengamos la formulita en cuestión en función de una única letra, le llamaremos f de x. Así que f de x es, de hecho si queréis podéis desarrollar esto, pero bueno, x por 4 menos x partido de 2. Vamos a repasar otra vez que quiero que os quede claro. ¿Cuál es nuestro paso 1? Identificar que queremos que sea máximo o mínimo. Repito, para hacer este recuadrito no hace falta leer ni el enunciado. Paso 2. Vamos a hacernos un pequeño dibujito, ¿vale? A partir del enunciado que me están diciendo. El paso 3 va a ser, con el dibujito y con lo que ya sabemos que es máximo o mínimo, hacemos, en este caso, el área. Empleando las letritas pues, que quería utilizar en el dibujo. Y el último paso va a ser, en algún lado del enunciado me tienen que dar la relación entre las letras que yo había empleado. En este caso nos han dicho a capón, la suma de los catetos valga 4. Hay enunciados en los que cuesta un poco más encontrar dicha ecuación. Pero bueno, una vez que relacionemos todas las letras, es despejar una de ellas y sustituir. Y como ya tenemos todo con una única letra, a eso le llamaremos f de x. Si hubiéramos despejado la x en función de y y hubiéramos sustituido la x, aquí nos hubiera quedado, chicos, todo en función de y. En ese caso le llamáis f de y, f de la letra que hayáis dejado solita, ¿vale? No pasa nada, se hace todo exactamente igual. Pues lo único que nos queda es derivar esta función, calcular los puntos críticos para sacar los máximos y los mínimos y quedarnos con el máximo. Ya está. En este caso, f de x la voy a desarrollar, ¿vale? Que es menos x cuadrado partido por 2 más 2x, ¿vale? Si desarrolláis esto, f de x os queda eso. Y lo único que hay que hacer es derivar. F' de x es menos x más 2. Recordad que para calcular los máximos y los mínimos de una función, que tenéis el vídeo en el canal, lo único que tenéis que hacer es hacer la derivada, ahora igualaremos a 0, obtendremos los puntos críticos y luego tenemos que ver cuál de ellos son máximos y cuáles son mínimos. Así que nada, la derivada la igualamos a 0, resolvemos la pedazo de ecuación menos x más 2 igual a 0 y obtenemos x igual a 2. Esto es el punto crítico, es decir, el candidato máximo o mínimo. Para saber si es un máximo o mínimo, recordar, nos pintamos en una recta el dominio de nuestra función, que como nuestra función es un polinomio, el dominio es todo R, y añadimos los puntos críticos, en este caso el 2. Y damos un valor en la derivada en cada uno de estos tramos. Si damos un valor a la izquierda del 2, por ejemplo, el 0, pues os queda menos 0, que es 0, más 2, 2, positivo. Y a la derecha del 2, por ejemplo, el 3, os queda menos 3 más 2, menos 1, negativo. Por lo tanto, si en más es esto y en menos es esto, quiere decir que efectivamente el 2 es un máximo. Todos estos pasitos de calcular máximos y mínimos os recuerdo que lo tenéis en el canal. Vale, pues en estos tipos de problemas, chicos, a ver, siempre nos van a decir que calculemos, en este caso, el área máxima, ¿vale? Pero a mí me gusta dar como solución siempre tanto las medidas de la figura en cuestión como el área que es máxima, ¿vale? Es decir, dar tanto el resultado de la x y de la y como del área. Entonces, en este caso ya hemos visto que la x vale 2. Si la x vale 2, de las ecuaciones que me relacionaban cada una de las letras, pues mira, y es 4 menos 2, la y también vale 2. Y el área, que es el área máxima, valdría x por y entre 2, 2 por 2, 4 entre 2, 2, ¿vale? Ahí como me están diciendo que todo es en centímetros, pues centímetros, centímetros y centímetros cuadrados, ¿vale? Si no me especifica la unidad, ya sabéis que ponemos unidades y a tomar por saco. Podéis sustituir tanto la x y la y en la formulita en la primera fórmula que hemos hecho. Podéis sustituir la x en la f de x. O sea, me da igual si sustituís solo la x aquí o la x y la y aquí. Os tiene que dar lo mismo. Vamos a subir el listón un poquito y vamos con un segundo ejercicio.
De nuevo, fijaros, voy a sudar olímpicamente del enunciado. Lo primero que voy a hacer va a ser señalarme lo que quiero que sea máximo o mínimo. Traca, traca. Ahora sí, ahora vamos a leer el enunciado pues, para saber de qué nos piden que sea el área. Entonces, de todos los rectángulos inscritos en una circunferencia de radio 10, calcular las dimensiones del que tenga área máxima. Entonces, el paso 2 es hacernos un dibujito. Más o menos así, tampoco tiene que ser perfecto, ¿vale? Un rectángulo inscrito en una circunferencia. Solamente queremos hacer un dibujito pues para tener nosotros un poco en la cabeza de qué va la vaina y siempre ayuda el hacer un dibujo. Pero bueno, si esto os parece una tontería y una guarrindongada, pues nada, vamos a hacerlo bonito. Bueno, algo mejor ha quedado. Y por supuesto vamos a poner nombre a las cositas. Ya os dije, en el caso de un rectángulo, pues lo más fácil siempre es llamar x a la base e y a la altura, ¿vale? Y bueno, si queremos indicar también en el propio dibujo que el radio de la circunferencia esta vale 10, pues voy del Paraguay. ¿Cuál era el siguiente paso? Pues con este dibujito y sabiendo que nos piden maximizar el área, tenemos que poner el área con las letritas que hemos empleado en el dibujo. Entonces, en este caso, el área es simplemente base por altura x por y. No tiene más. ¿Pero qué pasa? Que intervienen dos letras y nosotros no tenemos ni puñetera idea de cómo optimizar funciones de varias variables. Por lo tanto, nos tenemos que sacar de algún lado una ecuación que me relacione las letritas que intervienen en mi formulita. ¿Qué pasa? Que en el ejercicio anterior nos lo daban directamente, por así decirlo, ¿no? Nos decían que la suma de los catetos era 4, pero aquí no nos están diciendo una relación tan directamente. Tenemos que crear un poquito y usar nuestra imaginación. Pero ¿qué pasa? Que nos están diciendo que el rectángulo, ¿lo veis? Está inscrito en la circunferencia, ¿vale? Y sé que diréis, jo, claro, pero es que tú lo ves directamente, tal. Bueno, chicos, yo lo que os recomiendo es que os hagáis muchos ejercicios de este tipo, así como de geometría, de optimización, porque ya os digo que son siempre las mismas tonterías y os va a costar muy poquito pillarles el tranquillo. Pero si os fijáis, mira lo que ocurre. Sabemos que el radio de nuestra circunferencia vale 10 porque nos lo da el enunciado. ¿Y qué pasa? Que al estar inscrito el rectángulo en la circunferencia justo está clavado en el medio. Entonces, fijaros lo que pasa aquí. Si extendemos el radio de la circunferencia, ¿lo veis? Este es el diámetro. Fijaros lo que ocurre aquí, chicos. Mirad lo que nos acabamos de sacar de la manga. Un triángulo rectángulo donde los catetos vuelven a ser la x y la y la hipotenusa, ¿cuánto vale? Pues vale el doble del radio porque justo es el diámetro de la circunferencia, vale 20. Y siempre que tenemos un rectangulito, ¿cómo relacionamos la x y la y? Pues con nuestro coleguita Pitágoras. Sabemos que x al cuadrado más y al cuadrado es 20 al cuadrado, que es 400. Sé que esta ecuación es un poco complicadilla de imaginar, pero hacedme caso, chicos. Pitágoras se utiliza mucho en estos ejercicios, la verdad, ahora que lo pienso. Y nada, pues ahora lo que tenemos que hacer es decidir si despejamos la x y la y, o la y. En este caso nos da igual porque va a ser igual de choricillo, entre comillas. Yo os recomendaría que intentéis siempre despejar la y o el resto de letras en función de la x. Entonces la y es igual a la raíz cuadrada de 400 menos x al cuadrado. Otra cosa que podéis estar diciendo, oye Edu, pero es que la y es más menos la raíz de... Chicos, en estos ejercicios tened en cuenta una cosa. Estos ejercicios son como aplicaciones a casos reales, entonces la y, que representa la altura de mi rectángulo, nunca puede ser algo negativo, entonces el menos ese, que se le ocurra a alguno poner, sobra. Imagina que en el ejercicio anterior también hemos obtenido, a la hora de derivar la función, un máximo en el menos 3. Pues ese valor también hay que descartarlo. El lado de un cateto no puede ser negativo, entonces, ¿vale? Tened en cuenta esas cositas porque tampoco se puede poner cualquier burrada. Entonces, una vez que hemos sacado nuestra ecuación y hemos despejado, lo encholamos aquí dentro, por lo tanto,
el área sería igual a x por la raíz cuadrada de 400 menos x cuadrado. Y como ya tenemos todo con una letra, en este caso con la x, pues ya a esto le llamamos f de x. Nos ha salido una función un poco más tocapelotas que el ejercicio anterior, pero no os tenéis que asustar. O sea, ya os dije que para esto hay que hacer muchos ejercicios para coger soltura y confianza, chicos. Con lo cual, lo único que nos queda es calcular, en este caso, el máximo de esta función. Recordad que tenéis el vídeo de calcular máximos y mínimos en el canal. Por eso voy a ir un poco más rápido. Entonces, ¿qué hay que hacer? Calcular la derivada de nuestra función, que ya os he dicho que el objetivo de estos vídeos no es enseñaros a derivar, por lo tanto voy a hacerlo directamente, chicos. La derivada de esta función sería menos 2x cuadrado más 400 partido de la raíz cuadrada de 400 menos x cuadrado. ¿Vale? Y el siguiente paso es igualar todo este bicharraco a 0. Y acordaros siempre, cuando tengáis un cociente de cosas igualadas a 0, solamente me importa el numerador. Y si resolvéis esta ecuación, nos queda más menos raíz de 200. Lo único que nos queda ahora era pintarnos en una recta el dominio de mi función, incluir los puntos críticos, que no lo he indicado, por cierto, y dar valores en cada tramo en f' de x. Entonces, repito, voy a ir un poco rápido. El dominio de esta función, tened cuidadito, chicos, porque el dominio de esta función es de menos 20 a 20. Cuidadito, ¿eh? Por lo tanto, nos pintamos en una recta. Nuestro dominio. Voy a poner aquí el menos 20 para que no se os ocurra dar valores a la izquierda. Y lo mismo por aquí. ¿Vale? Y nos pintamos los puntos críticos. Menos raíz de 200 y el raíz de 200. Entonces tenemos que dar un valor aquí en f', otro aquí en f' y otro valor aquí en f'. Si damos un valor a la izquierda del menos raíz de 200, por ejemplo el menos 15, nos va a dar un valor negativo. Podéis comprobarlo si queréis. Un valor entre menos raíz de 200 y raíz de 200 en f', por ejemplo el 0, y nos va a dar algo positivo. Y un valor entre raíz de 200 y 20, por ejemplo el 15, en f', y nos va a dar otra vez negativo. Por lo tanto, nuestro máximo está aquí, ¿lo veis? Si en más sube y aquí baja, nuestro máximo está en el raíz de 200. Pues ya hemos acabado, chavales. Como os he dicho, me gusta dar como soluciones tanto la x como la y como el área máxima. Fijaros que en este ejercicio lo único que me pedían era calcular las dimensiones, es decir, solamente tenemos que responder la x o la y. No nos piden calcular el área máxima, pero a mí me gusta dar todo. Entonces, hemos visto que la x vale raíz de 200. ¿La y cuánto valdría? Pues en la ecuación que me relacionaba la x y la y sustituimos 400 menos raíz de 200 al cuadrado 200, 400 menos 100, 200, la raíz, otra vez, la y también nos da lo mismo que la x, y el área máxima sería x por y, raíz 200 por raíz 200 sería 200. Centímetros cuadrados, centímetros y centímetros. Pues ya hemos acabado, mis chavales y mis chavalas. Si es que esto está chupado. La única complicación, chicos, pues era que en este caso, pues la ecuación que me relacionaba el x y la y era un poco más compleja, pero fijaros que hemos seguido los mismos pasos. Nos señalamos que queremos que sea máximo o mínimo, nos hacemos un dibujito, nos ponemos, en este caso, el área en función del dibujito que hemos hecho. Buscamos una relación entre las letras que intervienen en la función. Que ya sé que en este caso ha sido un poco más complicado, pero de verdad, hacer ejercicios que veréis como siempre hay que hacer lo mismo y se utilizan siempre las mismas cositas.
sustituimos la letra que queramos aquí y como ya tenemos todo en función de una letra, tracatrá, esta es mi función. Y lo único que hay que hacer es calcular el máximo, en este caso, de esta función. Cuidadito a la hora de dar valores porque hay que tener en cuenta el dominio, en fin. Repito que veáis el vídeo donde explico cómo calcular máximos y mínimos. Y otra notita más. Fijaos lo que os he dicho. Os he dicho que en estos ejercicios son como aplicaciones a casos reales. Es decir, fijaros que antes me había salido el menos raíz de 200. Tanto si me hubiera salido que esto también era un máximo, como si no, el menos raíz de 200 tenéis que mandarlo a tomar por saco, porque es un valor negativo. Y un rectángulo no puede tener ningún lado negativo, ¿vale? O sea, tenerlos en cuenta. O sea, por ejemplo, siempre que hagamos ejercicios de este tipo de geometría, todos los valores negativos van a tomar por saco. O sea, sabemos que no van a ser nada, ¿de acuerdo? Vamos con un tercer ejemplo. En este caso, este ejercicio que sepáis que cayó en la selectividad de hace 20 años, creo que en el año 2000. Y nada, es un problema de maximizar o minimizar, pero es mucho más sencillo que los anteriores realmente, porque directamente me están diciendo, dado tres números reales, R1, R2 y R3, hay otro X que minimiza esta función. Vamos, que lo único que hay que hacer es minimizar esta función. Ya está. Este ejercicio por así decirlo, no respeta los pasitos que hemos visto en los ejercicios anteriores, pero es mucho más sencillo porque no tenemos que inventarnos ninguna fórmula ni nada, si es que ya no nos están dando, o sea, tenemos que minimizar directamente esta función sin más. Así que directamente derivamos. F' de x es igual a menos 2 por r sub 1 menos x, menos 2 por r sub 2 menos x, menos 2 por r sub 3 menos x. Y si esto lo dejamos bonito y colocadito, f' de x es 6x menos 2 r sub 1 menos 2 r sub 2 menos 2 r sub 3. Este primer paso es muy sencillito y desde luego no os vengáis abajo, no os asustéis, no os caguéis porque nos pongan letritas, ¿vale? Imaginaos que esto es un 2, esto es un 3, esto es un menos 4, o sea, da igual, R1, R2 y R3 son tres numeritos, sin más, ¿vale? Entonces, primer paso para calcular un máximo o un mínimo, en este caso el mínimo, es derivar. ¿Cuál es el siguiente paso? Era igualar la derivada a 0 y resolver la ecuación. Entonces tenemos que resolver la ecuación 6x menos 2r1 menos 2r2 menos 2r3 igual a 0. Y si despejamos la x, repito, R1 y R2 y R3 son numeritos, ¿vale? No os asustéis. Pues si despejamos, os queda 6x es igual a 2r1 más 2r2 más 2r3, por lo tanto x es 2r1 más 2r2 más 2r3 entre 6, que simplificando nos queda r1 más r2 más r3 partido de 3. Esto es nuestro punto crítico. Pues lo único que nos queda es saber si este tío de aquí es un máximo o un mínimo. Entonces recordar que lo único que nos faltaría sería en una recta dibujarnos el dominio de mi función, que independientemente de los valores de R1, R2 y R3, no os asustéis porque esto es un polinomio, por lo tanto el dominio sería todo R. Entonces lo único que tendríamos que hacer sería en una recta pintarnos nuestro punto crítico, R1 más R2 más R3 partido de 3, y dar un valor en este trozo y otro valor en este trozo en la derivada. Pero ¿qué pasa? Que este método a lo mejor os resulta un poco complicado. ¿Por qué? Porque, claro, un valor a la derecha de este tío sería R1 más R2 más R3 partido de 3 más un numerito, el que os dé la gana, por ejemplo, más 1. Y tendréis que sustituir este tío aquí, operar y daros cuenta de que obtengáis si obtenéis un valor positivo o negativo. Lo mismo pasa con este trozo. Un tío más pequeño que este, pues sería R1 más R2 más R3 partido de 3 menos un numerito, por ejemplo, menos 1. Entonces tendréis que sustituir todo esto en f' de x, operar todo el bicharraco y ver si es un número positivo o negativo. Por eso el método de siempre, a lo mejor en este ejercicio, si no estáis acostumbrados a operar y encima siempre os soléis asustar, no vale. No es que valga, es que os
Preferís que no, en pocas palabras. Entonces, es el único ejercicio en el que me voy a ayudar de la segunda derivada para saber si este punto crítico es un máximo o un mínimo. Acordaros que el otro método es, una vez que obtenemos los puntos críticos, es obtener la segunda derivada, sustituir los puntos críticos en la segunda derivada, y si nos sale un valor positivo es que son mínimos, y si nos sale un valor negativo es que son máximos. Pero la lástima de este método era que como nos diera también cero en la segunda derivada, teníamos que seguir derivando, por eso esta forma nunca la empleamos. Pero en este ejercicio va a resultar más sencillo, porque fijaros, la segunda derivada, a pesar de que esto sea más o menos feillo para vosotros, simplemente la segunda derivada es 6. Porque R1 y R2 y R3 son numeritos. Entonces la derivada de un numerito es 0. Y la 6x es 6. ¿Lo veis? Esto siempre es positivo. Siempre. Por lo tanto, mi punto crítico es un mínimo. Se acabó. Y por cierto, chicos, no sé si os habréis dado cuenta de que justo el mínimo es la media aritmética de R1, R2 y R3. Cuando tenemos tres numeritos y los sumamos y dividimos entre 3, ¿qué es? Pues la media. Vale, vamos con el cuarto ejemplito, que por cierto cayó hace un par de añitos o 3, cayó en 2017, ¿vale? Y el problema decía que se dispone de una plancha de cartón cuadrada de 1,2 metros, ¿vale? Y que determinemos las medidas de la caja de volumen máximo que podemos construir recortando un cuadrado a cada esquina de la plancha y doblando adecuadamente. Vale, este ejercicio es como los dos primeros, aunque no lo parezca, ¿vale? Pero para hacer el dibujito que siempre os he dicho, vamos a hacer un poquito de manualidades en vez de dibujarlo directamente, ¿vale? Por cierto, como siempre, el paso 1, recordar, identificar lo que queremos que sea máximo o mínimo. Entonces, para que lo entendáis, vamos a hacer un poquito de Art Attack, ¿vale? Entonces, nos dicen que tenemos un cuadradito, ¿vale? Que mide 1,2 metros, ¿vale? Me parece muy bonito. Y no sé si os acordáis cuando éramos pequeñitos, ¿no? Cuando teníamos que montar cubos o pirámides, ¿no? Y nos daban aquí los recortables y teníamos que unir cosas, en fin. Vale, pues a partir de este cuadrado, repito, de 1,2 por 1,2, uy, que se me pira, tenemos que recortar en las esquinas cuadraditos para que cuando luego doblemos nos quede una caja, ¿vale? De esta forma, hay que recortar las esquinas. ¿Lo veis? Entonces, se trata de ver, voy a poner aquí, ¿lo veis? A nuestro cuadradito le tenemos que pegar 4 tajadas iguales en las esquinas, ¿vale? Y una vez que les quitemos las 4 esquinas, ¿sí? Ya si os fijáis, podremos hacer la típica figurita, ¿lo veis? ¿Lo veis? Así para que lo veáis, ¿lo veis? Ya nos queda una cajita, más o menos lo veis, ¿no? Entonces, pues nada, nos piden calcular las dimensiones de esa cajita que vamos a construir. Entonces, si os fijáis, lo único complicado de este ejercicio es calcular este valor de aquí, de cuánto es la tajada que vamos a pegar, que va a ser igual en todos, repito, porque es la misma en todos. ¿Lo veis? Aquí abajo es exactamente igual, ¿vale? Para que cuando peguemos la tajada, la cajita que podamos construir sea de volumen máximo, ¿vale? Nos piden que calculemos en las dimensiones de esta caja, ¿vale? El ancho, el largo y el alto. Y por cierto, si todavía no os habéis dado cuenta, las dimensiones de mi caja, ¿cuál van a ser? Pues la base va a ser, si os fijáis, un cuadrado. ¿Lo veis? Un cuadrado cuyo lado va a valer 1,2, que era esta distancia, lo que medía mi cuadrado original, quitándole estos dos cachitos. ¿Lo veis? O sea, será 1,2 menos 2 veces lo que me dé el valor de x. Y la altura de mi caja, ¿qué va a ser? Esto lo veis, cuando esto lo doblemos, va a ser la altura. ¿Vale?
Vamos al lío. Tenemos aquí el dibujito, ¿vale? Para tener un poquito de referencia. Y entonces tenemos nuestra planchita de 1,2 y tenemos que calcular la tajadita esta, ¿vale? Que para no poner 200x solo pongo una, ¿vale? Pero que cada uno de estos cuadraditos vale x. Entonces, ya tenemos identificado lo que queremos que sea máximo mínimo, ya tenemos nuestro dibujo. ¿Qué es lo que hay que poner? En este caso, el volumen hay que ponerlo en función de esto que tenemos aquí. ¿Y cuánto va el volumen? El volumen de un prisma o de una caja, recordad que era el área de la base por la altura. Ya os he dicho justo antes que el prisma o la caja que nos va a quedar, ¿cuánto va a tener de base? Pues la base nos va a quedar este cuadradito de aquí. ¿Lo veis? Que es cuando doblemos estas caras, va a quedar este cuadradito de base. ¿Y cuánto mide esto? Pues vale 1,2 menos este cachito y menos este cachito, es decir, 1,2 menos 2 veces x al cuadrado, ¿vale? Porque ese es el área de la base, por la altura. ¿Y cuánto vale la altura? Recordad que la altura es, una vez que doblemos cada una de estas cosas, la altura va a ser justo también el valor de x. Así que esto. Esta es nuestra función. En este caso todo está en función de x, no tenemos que buscar ecuaciones ni nada porque solamente teníamos una letrita en nuestro dibujo, por lo tanto ya podemos llamar f de x igual a 1,2 menos 2x al cuadrado por x. Y esta es la función de la que tenemos que calcular el máximo. Para eso, acordaros, calculamos la derivada de mi función, que tampoco vamos a estar 200 horas operando, pero vamos, que es un polinomio sin más. Así que esta derivada da 12x cuadrado menos 9,6x más 1,44. Si esto lo igualamos a 0, obtenemos como soluciones 0,2 y 0,6, que son, como siempre, los puntos críticos. Para saber si esto es un máximo o un mínimo, acordaros, pintamos en una raya el dominio de nuestra función, que como es un polinomio es todo R, añadimos los puntos críticos y damos un valor en la derivada en cada uno de estos tramos. Si damos un valor a la izquierda del 0,2, por ejemplo el 0, nos da positivo. Entre 0,2 y 0,6, por ejemplo el 0,3, si sustituís en f' os va a dar un valor negativo, y si sustituimos un valor a la derecha del 0,6, por ejemplo el 1, os va a dar algo positivo. Por lo tanto, nuestro máximo, ¿dónde va a estar? Aquí. Este valor de aquí, el 0,2, es nuestro máximo. ¿Lo veis? Fijaros que el 0,6 es un mínimo, pero nos están pidiendo maximizar, por lo tanto es el 0,2. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la solución, ¿vale? Las dimensiones de la cajita que nos va a quedar es la base, podéis poner que es un cuadrado de 0,8 metros, la altura de mi caja va a ser 0,2 metros, ¿y cuál va a ser el volumen máximo que va a tener nuestra caja? Pues sustituimos en la función. Entonces va a ser el área de la base, que ya lo teníamos, por la altura. Entonces si esto lo sustituís, nos queda 0,128 metros cúbicos. Pues vamos ya con el quinto y último problemita de estos ejercicios de optimización. Otro problema que también cayó en el 2017. No sé si también cayó en junio o en septiembre, no lo sé.
Este problema no es como el ejercicio anterior, ni como los dos primeros que son un poco más de geometría y siguen los pasitos del dibujito, formulita, una ecuación para sustituir una letra, en fin. Entonces, estos ejercicios son de pensar un poquito más, pero realmente siempre digo lo mismo, chicos. Hay que acostumbrarse a este tipo de problemas y cuanto más practiquéis, más confianza cogeréis y más os acostumbraréis porque siempre hacen lo mismo. Entonces, en este ejercicio decían, los estudiantes de un centro han organizado una rifa para ganar pasta para una ONG y van a sortear un ordenador que les cuesta 600 pavos. Entonces, ellos lo que quieren fijar el precio de cada papeleta para que la recaudación sea máxima. Eso sí que es verdad universal, chicos. Lo primero que tenemos que hacer es qué es lo que queremos maximizar o minimizar. En este caso nos piden, pues obviamente queremos ganar la máxima pasta posible. Saben que si el precio de cada papeleta es de 2 euros van a vender 5.000 papeletas. No sé por qué lo sabrán, ¿vale? No lo dice el enunciado, no lo creemos, porque se han cogido la gema verde del infinito, yo qué sé. Pero bueno, si la venden a 2 pavos van a vender 5.000 papeletas. Pero por cada incremento en estos 2 euros, cada vez que suban esto, van a vender 500 papeletas menos. Entonces, ¿a cuánto deben vender la papeleta? Repito, para que la recaudación sea máxima. Entonces, aquí no hay dibujo que valga, no hay nada, pero está claro que lo que queremos maximizar es la recaudación. Entonces, la recaudación, o las ganancias también, ¿cuánto es? Pues es el precio de cada papeleta por el número de papeletas que vendan, ¿no? Eso es lo que van a sacar. Menos 600 euros que ya han gastado. O sea, sí, ellos han pagado 600 euros por el ordenador. ¿Sí? Esta es la recaudación. Es el número de papeletas que vendo por el precio de cada papeleta, menos obviamente lo que yo me tengo que gastar. Entonces, lo que sí sabemos es lo siguiente. Lo voy a poner en rotulado para que lo veáis. Voy a poner aquí, entre paréntesis, el precio de cada papeleta. Aquí el número de papeletas y esto, desde luego que esto va a ser fijo, o sea, los 600 euros no me lo quita nadie, me los he gastado. Pero me está diciendo que si vendo la papeleta a 2 euros, voy a vender seguro 5.000 papeletas. Eso seguro. Pero ¿qué pasa? Que ahora me están diciendo que por cada euro que yo suba la papeleta, voy a vender 500 papeletas menos. Es decir, por ejemplo, si en vez de 2 euros la vendo a 3, ¿vale? Subo 1 euro, ¡pum! 500 personas menos. 500 papeletas menos. ¿Sí? ¿Que en vez de subirle 1 euro ahora lo subo 2? Pues como lo subo 2 euros, voy a vender no 500, sino 1.000 papeletas menos. Si subiera 3 euros, pues 1.500 papeletas menos. Así sucesivamente. Por lo tanto, es claro que mi variable va a ser la X. Mi función ahora es, yo quiero saber cuánto tiene que valer esta X para que venda la máxima papeleta posible, es decir, cuánto tengo que subir o dejar quietecita la pasta que cuesta cada papeleta para que no se me vayan tantas papeletas y pueda recaudar la máxima pasta posible. ¿Lo veis? Con esta función lo represento porque si X vale 1, fijaos, resto 500. Si X vale 2, resto 1000. Si X vale 3, ¿no? Y X representa ese eurito que subo de más al precio. Entonces, ya está. Mi función, como ya tengo todo con una letra, mi función va a ser 2 más X por 5.000 menos 500X menos 600. Esta es la función que quiero maximizar. Me voy a otra página, ¿vale? Para no petar la anterior.
Repito, esta es la función que quiero maximizar, por lo tanto lo único que tengo que hacer es calcular la derivada, igualar a 0, ver los puntos críticos y ver si son máximos o mínimos. Entonces, si esta función la derivamos, que repito que no es el momento de explicaros cómo se deriva, pero vamos, es bastante sencilla porque esto no deja de ser un polinomio, nos quedaría que la derivada es menos 1000x más 4000. Y si esto lo igualamos a 0, obtenemos que el único punto crítico es x igual a 4. Tenemos que ver si este tío es un máximo o un mínimo, entonces nos pintamos una recta el dominio de mi función, que acordaros que el dominio de una polinómica, que esto es un polinomio, es todo R, incluimos los puntos críticos y hay que dar un valor a la izquierda de 4 y a la derecha de 4 en la derivada. Si damos un valor a la izquierda de 4, obtenemos, por ejemplo, el 0, positivo, y un valor a la derecha del 4, por ejemplo el 5, pues nos da un valor negativo. Entonces efectivamente nos damos cuenta que el 4 es nuestro máximo. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra solución? Nos están preguntando cuál es el precio de la papeleta. Acordaros que el precio de la papeleta son los 2 euros iniciales más esto. O sea, el precio de la papeleta realmente es 6 euros. El precio de la papeleta. Y la recaudación máxima, que le vamos a llamar así, recaudación máxima, será sustituir el valor de x igual a 4 aquí dentro. Y nos va a dar 17.400 euros. Lo más importante es que el precio de la papeleta no es este x igual a 4, ¿vale? Recordaros que el precio de la papeleta lo hemos simbolizado como un 2 más, en este caso 4, 6. Y ya está, chicos. Entonces, recordar, en los ejercicios de optimización que sean de geometría, siempre serán los mismos pasitos. Y en otros ejercicios como este o el ejemplo 3, hay que pensar un poco más, pero bueno, con la práctica, chicos, os van a salir como chorras. De todos modos, si aún así os siguen quedando dudas, en la descripción del vídeo, ¿vale? Dejo el correo de Otacon para dudas, ¿vale, chicos? Así que ahí ponedme todos los problemas, ya sean de optimización o otros problemas que no sepáis hacer. Besitos.